título del mensaje en esta tarde es "Todo el mundo es ateo hasta que el avión pasa turbulencias". Ahí nos ponemos a orar todo. Y dice Hebreos capítulo 3, verso 12: Amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón como incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Estamos ya hace varios domingos hablando acerca de los pecados del corazón, los pecados del espíritu. Y no hay otro que sea peor que el de la incredulidad. Y no vayas a creer que no tienes problema con la incredulidad, porque como lo vamos a ver en el día de hoy, si los titanes de la fe como Moisés, como María, como Marta tuvieron problemas con la fe, ¿cuánto más nosotros? La incredulidad suele ser el pecado que menos conciencia tenemos y es el último en ser vencido por los cristianos. Conquistamos otras áreas, otros pecados, pero el pecado de la incredulidad es el último, generalmente es el último que conquistamos los cristianos. Y la incredulidad es muy mala porque en sí lleva castigo. Es el único pecado que en sí lleva castigo, en sí mismo. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el trabajo del diablo no es hacernos ladrones o asesinos, sino convertirnos en incrédulos. El diablo trabaja full time, hermano, horas completas, para hacer que los cristianos se vuelvan incrédulos, para llenar nuestros corazones de dudas, para alejar y apagar la poca fe que tenemos. Nosotros que peleamos contra los gigantes, contra las circunstancias difíciles cada momento, el diablo viene para apagar la fe, para que dudemos de Dios, para que dudemos de sus promesas. Pues si lo logra, entonces logra separarnos de Dios aquí en la tierra y eternamente allá en el cielo. Jesús lo explicó muy bien en la parábola del sembrador. Él dijo que la semilla es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y los que caen, la semilla que cae a lo largo del camino representa a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero que después viene el diablo, arranca ese mensaje, esa semilla de nuestro corazón para que no creamos y seamos salvos. El propósito, la finalidad del diablo es convertirnos en incrédulos, que dudemos. Dice Lucas 8:12, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca, la semilla, la palabra, el mensaje, la arranca de nuestro corazón, pues no quiere que crean y se salven. Cuando dudamos de Dios y de sus promesas, favorecemos los intereses del diablo, pues su trabajo es robarnos la fe y parece que lo está logrando, porque los más grandes incrédulos somos los cristianos, que no creemos lo que decimos creer. Venimos todas las semanas a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, pero ante la mínima adversidad nuestra fe languidece y se arruga, como le pasó a Moisés. Dice Números
capítulo 11, verso 21. Hay 600,000 soldados, dijo Moisés, aquí conmigo. Y aún así dice, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños, ¿podría eso satisfacerlos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Este titán de la fe, este hombre que vivía en la carpa del encuentro, que dependía de Dios para todo, que había visto a Dios obrar tantas maravillas en Egipto y en el Mar Rojo, ahora su fe se arruga, titubea, porque no cree que Dios pueda darle de comer carne a 600,000 personas durante un mes. Bien lo dijo Jesús en Lucas 8:13. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. María también flaqueó al no creer que Jesús tuviera la fe suficiente para sanar a su hermano a la distancia. Si hubieras estado acá, le dice María, mi hermano no hubiera muerto, como si Jesús no podía sanarlo a la distancia. La hermana Marta, la fe de su hermana Marta no era mejor. Y de ya hay mucho olor, como si Jesús no tuviera el poder suficiente para resucitar a Lázaro de la muerte. Hermanos, si esta gente flaqueó en el área de la fe, si una María, si una Marta, si un Moisés tuvieron, languideció su fe, ¿cuánto más nosotros tendríamos que tener cuidado? Y no me digas que no es tu problema, porque si fue el problema de Moisés, también es nuestro problema. El problema de la fe, de titubear frente a las dificultades que la vida nos presenta. Tambaleamos frente a los gigantes que se levantan y nos hacen burla cada mañana. Se apaga nuestra fe cuando simplemente nos dan un pronóstico o perdemos el trabajo. Ya perdemos la fe. Para esas personas y para mí también, sería muy bueno recordar lo que dijo el Señor a Abraham, Génesis 18:14. Existe algo demasiado difícil para el Señor. Y las palabras de Jesús aún son más certeras. Nada es imposible para Dios. Hermanos, yo no sé en qué situación estás. La verdad que no sé si has perdido el trabajo, si no está bien tu situación económica, si hay un pronóstico negativo, si hay un diagnóstico para abajo. Yo no lo sé, pero de algo estoy seguro. Tenemos a un Dios grande que puede con tu problema. No hay problema y no hay gigante que se levante alrededor nuestro con el que Dios no pueda. ¿Acaso el brazo de Jehová se ha cortado? Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Nada. El Dios que podía darle de comer a 600,000 personas, 600,000 soldados en el desierto carne durante un mes, es el Dios que puede darte ese trabajo, el Dios que puede sanar tu enfermedad, el Dios que puede darte una familia, el Dios de lo imposible. Es nuestro Dios, es tu Dios y es mi Dios. Así que vamos a creer. La incredulidad es mala porque fomenta otros pecados. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Es verdad que desobedecieron, pero antes dudaron de la palabra de Dios. Porque si ellos hubieran creído lo que Dios les dijo, entonces no hubieran comido del fruto del árbol prohibido. Ellos comieron porque no creyeron que iban a morir. El Señor les dijo, si comen, mueren. Y ellos comieron porque no creyeron que iban a morir. Porque ¿qué persona con 2 dedos de frente quiere morir? Evidentemente no le creyeron a Dios. Y la incredulidad los llevó a la desobediencia, los llevó al pecado. Siempre la incredulidad fomenta otros pecados. Te asombrarás de saber que la raíz de la desobediencia de Moisés en el desierto fue la incredulidad.
No solamente que él dudó de que Dios pudiera darle a 600,000 personas carne durante un mes, sino que siguió dudando. Cuando Dios le dice que le hable a la piedra y él golpea, lo hace por incredulidad. ¿Cómo lo sabe, pastor? No, yo no invento nada, está en la Biblia. Dice Números capítulo 11, verso 21. Perdón, Números 20, verso 12. Dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no mostraron fe en mí. ¿Qué les faltó? Fe. Porque no mostraron fe en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, ustedes no introducirán a esta congregación en la tierra que yo les daré a ellos. ¿Te das cuenta? La desobediencia es incredulidad. Es una misma moneda, son dos caras de una misma moneda. Los que desobedecen no creen, y los que no creen desobedecen. Dice Hebreos capítulo 3, verso 18. Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hermanos, el titán de la fe, Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida, y su vida y su ministerio se acortaron por una sola razón: le faltó fe. No pudo entrar ni Moisés, ni Aarón, ni el pueblo de Israel. No entraron, dice, porque les faltó fe. Y no solo que no entraron a la tierra prometida, es decir, hay bendiciones de las que nos privamos por no creer, sino que se les acortó el ministerio, porque la intención de Dios era que Moisés llevara al pueblo a la tierra prometida. Pero a causa de la incredulidad se tiene que quedar de este lado. Se le acorta el ministerio, se le acorta la vida a causa de la incredulidad. ¿Te das cuenta que el precio de la incredulidad es demasiado alto? Es un asunto muy serio esto de creer o no creer. Desconfiar de Dios es un gran acto de deshonra. Muy pocas cosas entristecen tanto a Dios como la falta de fe, como cuando dudamos. Nota el texto que hemos leído, dice: puesto que no creyeron en mí. No dice puesto que no creyeron en mi palabra, porque hay diferentes grados de fe. El peldaño más abajo, el grado de fe más mínimo, es aquel que se apoya en los milagros, en las señales. El problema de estas personas que creen si ven es que necesitan, para seguir creyendo, necesitan seguir viendo cosas milagrosas de parte de Dios. ¿Te acuerdas del centurión romano? Aquel hombre que vino a Jesús pidiendo ayuda por su hijo. Dios le dijo: ustedes solamente creen en Dios y ven señales y milagros. Juan capítulo 4, verso 48. Solo creen en Dios si ven señales y milagros. Y así es la fe de muchas personas, como la de Tomás, que había pasado 3 años al lado de Jesús, pero él no creía. Si no lo ven mis ojos, no lo creo. Y Jesús le dijo: felices, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es la fe de muchas personas, que necesitan ver milagros, necesitan ver señales para que la fe se alimente. La fe se apaga, se derrite, se debilita, se arruga en las personas que necesitan ver milagros. Pero Jesús desafió al centurión romano a ir un paso más arriba en su fe y le dijo: vuelve a casa, tu hijo vive. Juan capítulo 4, verso 50. Regresa. Ese hombre no tenía manera de saber si era verdad que su hijo se había sanado. Él tenía que creer la palabra. No había WhatsApp.
no había teléfono, no había nada de lo que nosotros tenemos, que al instante sabemos qué pasa a 50 kilómetros del otro lado del mundo. Este hombre no sabía. Este hombre estaba desafiado por Jesús a elevarse, a elevar un peldaño en su fe, a creer la palabra de Dios. Ya no en milagros y señales, sino que el segundo peldaño de la fe es cuando una persona cree en la palabra de Dios. Aun cuando no hay una señal, aun cuando no hay un milagro, esa persona cree porque Dios lo dijo. Y ese hombre le creyó a Jesús. En Juan capítulo 4, versos 50 en adelante, dice: el hombre creyó, ¿qué cosa? Lo que Jesús dijo. Y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Ese es el segundo peldaño de la fe, pero todos nosotros somos llamados a desarrollar una fe superior a aquella que se apoya en señales y milagros, a una fe superior en aquella que se apoya en la palabra de Dios. ¿Cuál será esa fe a la que estamos llamados a desarrollar? Si no es aquella que se apoya en milagros, si no es aquella que se apoya en la palabra, es aquella que se apoya en quien da la palabra, en Dios mismo. Y si no tienes palabra, ¿vas a seguir creyendo en Dios? Y si no tienes una palabra justa, certera en este tiempo, ¿vas a seguir creyendo en Dios? Dice Santiago capítulo 1, verso 6, asegúrense de que su fe sea solamente ¿en quién? En Dios. No hay milagros, no hay señales, no hay palabra, pero hay Dios. Y se nos anima a creer en este Dios que es justo y bueno, y que puede con nuestras necesidades y puede con nuestros problemas. La tercera cosa es que la incredulidad limita el poder de Dios. La única razón por la que Jesús realizó tan pocos milagros en Nazaret fue la incredulidad de la gente. La incredulidad, hermanos, le ata las manos a Dios. No hay otra cosa que ate la mano de Dios más que la incredulidad. El diablo puede atarle las manos a Dios de ninguna manera. El hombre de ninguna manera. Pero la incredulidad le ata las manos. Dice que Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué? ¿Le faltaba poder? No, faltaba fe. No es que le faltaba poder, le faltaba fe a la gente. Dice en la Biblia en Mateo capítulo 13, verso 58, por causa de la incredulidad, no hizo allí muchos milagros. Por eso Jesús ha sido categórico, no es la oración la que trae las bendiciones del cielo, es la oración con fe. Sin fe, la oración no sirve, no es efectiva. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, verso 24, oigan bien, escúchenme, oren por cualquier cosa y si creen, no es la oración, sino la oración con fe. Oren y si creen, van a recibir, seguro que van a recibir. ¿Te das cuenta? Que si oramos sin fe, entonces la oración no sirve para nada. Es lo mismo que escuchar la palabra de Dios y no acompañarla con fe. Por eso yo temo en este tiempo que no falta revelación, que no falta dirección de Dios. Toda la semana el Señor nos está indicando el camino y nos dice por acá no, por acá sí. Y toda la semana el Señor nos va mostrando cosas para limpiar nuestra vida. Es el camino a la presencia, el camino al despertar, el camino al avivamiento. El Señor nos trae alimento. No falta pan en la casa del pan. Lo que está faltando es que la acompañemos de la obediencia, que creamos la palabra revelada por el Señor y que la obedezcamos. Así que está mal cuando uno dice, pero que Dios me hable. Es que Dios nos está hablando. Lo que Dios espera que lo obedezcamos. Es que Dios nos está hablando. Hebreos capítulo 4, verso 2.
Dice: el mensaje glorioso de que Dios desea salvarnos ha sido anunciado a nosotros de la misma manera que fue anunciado a los contemporáneos de Moisés. A ellos el mensaje no les fue de ningún provecho. ¿Por qué? Porque no lo creyeron, les faltaba fe. ¿De qué sirve entonces de que Dios nos hable semana tras semana y nos indique el camino? Si no la acompañamos con la fe y la obediencia, entonces todas esas revelaciones y todas esas palabras caen en saco roto. No sirven. Si la oración no la acompañamos de fe, si el oír la palabra no la acompañamos de fe, de nada sirve. 4. La incredulidad retrasa la promoción divina. El escollo más grande que encontró Jesús en la formación de sus discípulos fue la falta de fe, fue la incredulidad. Les regañaba una y mil veces: hombre de poca fe. Dice en Mateo 6:30: ¿por qué tienen tan poca fe? La oración de Jesús en favor de Pedro cuando el diablo pidió su vida fue muy específica. Jesús oró para que a Pedro no le faltara dinero, no los problemas se le fueran, no se le fuera Satanás, no. Jesús oró específicamente para que a Pedro no le faltara fe, no dinero, no trabajo, fe. ¿Te acuerdas de la tormenta que se desató mientras los discípulos cruzaban el mar? Cuando Jesús los encontró, ¿qué les dijo? Mateo 8:26: qué miedosos son ustedes, qué poca fe que tienen. ¿Y qué me dices de Pedro, el que caminaba sobre las aguas mirando a Jesús? De repente hace algunos pasos y se viene a pique y se hunde. Y entonces Jesús extiende la mano y ¿qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tu problema es la incredulidad. Y así nosotros nos venimos a pique todos los días y necesitamos que el Señor nos tome de la mano para rescatarnos. Nos hundimos. ¿Por qué? Porque nos falta fe, porque dudamos de Dios y de sus promesas. Recuerda que el trabajo del diablo full time y hasta horas extras trabaja para hacernos que nos volvamos inmorales. No necesita eso. Basta con que nos volvamos incrédulos. La incredulidad fomenta toda clase de males. La única razón por la que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que había en un niño era la falta de fe. Dice Mateo capítulo 17, verso 19. Los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús le dijo: ustedes no tienen la fe suficiente. No es que no tienen la autoridad, sí la tienen, pero no tienen fe. Y estos hombres estaban acostumbrados a expulsar demonios y a sanar enfermos, pero este demonio era especial, este demonio era demasiado testarudo. Y no se quería ir así, necesitaba más fe. A ustedes les falta fe. ¿Y por qué no tenían fe? ¿Y por qué no tenemos fe nosotros? Pastor, usted dice que tenemos que tener fe. ¿Y cómo hacemos para tener fe? ¿Por qué esta gente, estos discípulos no tenían fe? No tenían fe porque no habían estado con Jesús en el monte de la transfiguración. Allá en el monte, los discípulos que no se quedaron en el valle, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, escucharon la voz audible de Dios y estuvieron con Jesús. Pasaron tiempo y entonces la fe empezó a crecer en ellos. Aquellos que habían estado en el monte con Jesús tenían más fe que aquellos que habían estado en el valle. ¿Por qué? Porque aquellos habían tenido comunión con Dios. ¿Te das cuenta que la fe es el derivado de la comunión con Dios? ¿Quieres más fe? Pasa más tiempo en la presencia del Señor. No es que la fe es una varita mágica, no es que se tiene fe si vengo y el pastor me ora, no es que se pasa de un hombre a otro, no, la fe se desarrolla cuando uno pasa tiempo con el Señor.
Por eso Pablo dijo en Romanos que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? Los noticieros. Muy bien, muy bien. ¿El oír qué cosa? Claro. Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por escuchar. ¿Cómo? Atentamente. Lo hacemos los domingos cuando venimos. Escuchamos atentamente lo que Dios está hablando. Dice que la fe viene por escuchar atentamente. Por escuchar atentamente la palabra del Señor. Quienes aprenden a cultivar una relación cercana con Dios aumentan la fe, y no es un error decir que la falta de fe es la consecuencia de nuestra vida espiritual, del descuido de nuestra vida de oración. Oramos menos, leemos menos la palabra de Dios, nuestra fe se arruga como la de Moisés, como la de María y como la de Marta. Entonces cuando el diablo llega a casa y nos saca la lengua del otro lado de la casa a través de la ventana, temblamos. Así como la fe viene por el escuchar la palabra, se va por lo que escuchamos. Por eso es tan prioritario saber qué escuchamos en la semana. Si en la semana tú escuchas más los noticieros que la palabra de Dios, y entonces está claro que tienes poca fe. Está muy claro. No debería sorprenderte que estés dudando de acá para allá si alimentas tu vida con noticias negativas todo el tiempo. No te sorprendas si la fe te falta, como a los discípulos. Pero en cambio, si aprendemos a cultivar una relación con el Señor y a meterle música cristiana y palabra de Dios en el auto, y palabra de Dios en la oficina, y palabra de Dios a la noche, y nos llevamos la Biblia antes de ir a dormir y leemos la Biblia antes de ir a dormir en lugar de leer el pronóstico de lo que va a ser el hermano, eso alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír, pero se te va también por el oír. El gran problema que tenemos nosotros es que somos cristianos pero ateos. Somos los más grandes incrédulos. Por eso el texto al principio decía, amados hermanos, le está hablando a la iglesia. Hebreos capítulo 3, el escritor le habla a la iglesia y le dice, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de no tener un corazón incrédulo. ¿Cómo que un cristiano no va? Y sí, porque los cristianos somos lo más incrédulo de todos. No somos creyentes por venir a la iglesia. Ni somos creyentes porque escuchamos un mensaje el domingo o porque confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. No somos creyentes solamente por eso. Amados hermanos, cuidado, asegúrense de no tener un corazón incrédulo que los aleje de Dios. La incredulidad nos separa de Dios acá y allá. Por eso el esfuerzo del diablo es apagar tu fe. Es convertirte en un incrédulo, es que dudes permanentemente de Dios y de su palabra. No dudes, hermano. Tenemos un Dios que pudo darle de comer a 600,000 personas todos los días. ¿Acaso se ha acortado el brazo de Jehová? Le dice Dios a Moisés. Ahora vas a ver si no se cumple mi palabra. ¿Qué 600,000 personas darles de comer? Ahora vas a ver si no se cumple mi palabra. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios, hermano. Solamente tenemos que creer en Dios. Y por último, la incredulidad no agrada a Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, los que por fe han sido hechos aceptos ante Dios, nosotros, por fe tenemos que vivir. Si no confían en Él, en Dios, en todas las circunstancias de la vida, y si se vuelven atrás, entonces Dios no estará contento con nosotros. No está contento con los que dudan. Mira qué serio que es la incredulidad, que Moisés se quedó de este lado.
Moisés, hermano. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por cuanto no creyeron en mí, por cuanto no confiaron lo suficiente en mí. Moisés, sí, Moisés. Por eso ahora entiendo cuando el escritor le dice, amados hermanos, cuidado. Asegúrense bien de no tener un corazón incrédulo que los aleje de la tierra prometida, de la bendición, y que los aleje del Dios vivo. Te aleja de la bendición y te aleja de Dios. No es un buen negocio. La falta de fe, las dudas, la incredulidad, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Por último, les digo que la fe no niega las dificultades. La fe se apoya en Dios, que es muy diferente. La fe mira los problemas cara a cara. La fe no es indiferente, la fe no es ignorante, la fe no es descuidada. La fe mira a Dios, la fe se apoya en Dios, la fe espera en Dios y la fe recibe de Dios. Esa es la diferencia. La persona incrédula mira a los gigantes, mira los problemas. En cambio, la fe mira primero a Dios. Y dice, Dios lo puede. Y mira a Dios y espera en Dios y se apoya en Dios y recibe de Dios. Todo es Dios para él. Hermanos, levantemos nuestra mirada. Pongamos la mirada en aquel que nunca nos ha defraudado. En aquel cuyo brazo no se ha cortado para salvar, ni se ha cortado para hacer milagro. Levantemos nuestra mirada. Miremos a Dios. Apoyémonos en él. Esperemos en él. Y recibamos el milagro de parte de Dios. Aleluya. Dice Isaías 30:15, la salvación de ustedes van a ser salvos si dependen y mantienen la calma. Depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en creer, en confiar en Dios. Por eso el escritor a la carta de los Hebreos estaba convencido acerca de la necesidad de confiar en Dios. Dice Hebreos, debemos confiar en Dios. Confiaré en Dios. No dejen de confiar en Dios. Sigan el ejemplo de los que confían en Dios. No hay nada, hermanos, que supere a la fe. No hay nada que alegre más el corazón de Dios que la fe. Y no hay nada que pueda beneficiarnos tanto a nosotros como la fe. La fe lo es todo. Recuerda que la fe no es indiferente. No niega la realidad. No niega el papelito. No niega el diagnóstico. No niega el pronóstico. La fe se apoya en Dios. El papel y el diagnóstico está, el pronóstico está, la falta de trabajo está y no se ve nada, pero la fe mira a Dios y dice, Dios lo puede todo. El Señor lo puede, el Señor me puede dar un trabajo, el Señor puede con mi crisis económica, el Señor me puede dar revelación, el Señor me va a ayudar en el ministerio, el Señor me va a ayudar en el estudio, el Señor me va a ayudar, me apoyo en Él, miro en Él, espero en Él y recibo de Él. Esa es la fe que necesitamos, hermano. Mirar a Dios y apoyarnos en Él, esperar en Él. Vamos, iglesia, no dudes, mira a Dios y recibe de Dios. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y dile al Señor, echo a las patadas la incredulidad de mi vida. Vamos, vamos, vamos. Dile, Señor, esta raíz amarga que se cuela en mi corazón, que se llama incredulidad y falta de fe, yo ahora la despacho de mi vida. Las dudas, Señor, con las que te he fallado tantas veces, inclusive en este tiempo, Señor, que mi fe está apagándose porque tengo tantos problemas y tantas crisis, pero hoy, Señor, hoy levanto mi mirada. Dile, hoy levanto mi mirada y la elevo por encima de mis problemas y por encima de mis gigantes, y pongo la mirada en aquel cuyo brazo no se ha cortado. El brazo del Señor no se ha cortado. Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no, le dijo Dios a Moisés. Y Jesús dijo, no hay nada que sea imposible para Dios. Así que ahora yo levanto mi mirada, dile,
Ahora yo levanto mi mirada y la pongo en Dios. Y me apoyo en Dios. Y espero en Dios. Y recibo de Dios. Tengo el convencimiento en mi corazón, Señor, de que voy a recibir de ti. Que ahora, Señor, despacho las dudas, el trabajo que el diablo ha hecho sigilosamente en mi corazón para arrugarme la fe. Señor, ahora echo fuera la incredulidad de mi vida y declaro, Señor, que vuelvo a confiar en ti. Me vuelvo una persona confiable, Señor. Quiero confiar en ti, quiero buscarte, Señor, apoyarme en ti, mirarte a ti, Señor, por encima de todas las dificultades, y asegurarme de que la incredulidad, el peor de todos los pecados del espíritu, no se aloje más en mi vida.